la motivación abarca tanto motivarse a uno mismo como motivar a los demás. Y para mí tiene que ver con estas palabras de acá, con poder activar, conmover, con poder hacer, poder llegar, poder comunicar, poder expresar, poder compartir, poder lograr una sinergia de equipo, poder inspirar valores que el otro puede tenerlos o no, ¿no? Si el otro los tiene dormidos, poder despertar esos valores que están en el otro, o esas ganas de hacer, o ese deseo, esas ganas de progresar. Y para mí, algo que es motivación no ágil, tiene que ver con estas palabras. Yo no es que juzgue como que esto esté mal, cada uno hace sus propias selecciones. Un poco, bueno, Xavier hablaba de los chantas, cada uno lo expresa como quiere, como le resulta más fácil. Manipular, nadie está exento en algún momento de distraerse y hacer algún jueguito para ganar alguna ventaja, pero creo que el sistema de manipular en algún momento, en el mediano o largo plazo, trae problemas. A veces en el corto plazo se consigue algo frecuente que me ha pasado dando charlas, que alguno dice, no, pero yo para conseguir clientes en desarrollo de software hay tanta competencia que a veces mentimos un poco con el plazo, con alguna cosa lo recortamos. Yo ahí, si cada uno toma sus propias elecciones, lo que yo invito es que tomen conciencia de qué pasa en toda la relación con ese cliente. Cuando consigan esa cuenta, ¿qué va pasando después? Porque muchas veces al principio es la sensación gané, pero después el cliente se torna difícil. ¿Y por qué se torna difícil? Empecé la relación con una mentira. O muchas veces ese manipular que parece que yo gano por un lado pero pierdo por el otro. Mis empleados están descontentos, se van a mitad del proyecto, o un proveedor que también me miente. Entonces, cuando uno está en una red que tiene que ver con esto, con el manejar, por ejemplo, intimidar, manejar a través del temor, a veces en alguna transacción parece que gano, pero para mí el balance general es de pérdida. Pero igual eso los invito a como tomar conciencia a los que todavía creen que a veces conviene mentirle a un cliente, pueden observar qué es lo que les está pasando, ¿no? Ya sea a sí mismos o como los proveedores o las empresas donde hay alto nivel de estas acciones, ¿no? ¿Qué le pasa al clima general de la empresa? ¿Cómo le va a lo largo del tiempo a esa empresa? Acá lo que les voy a contar, ¿alguien conoce? Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es Víctor Frank. ¿Alguien lo leyó? No, libro. ¿Conoces a él? No, ¿y el libro no lo viste? Más o menos conocer la historia. ¿Alguien más? Bueno, buenísimo. Algo para compartir. Que para mí tuvo mucho impacto. El libro en sí, quizás de todo el libro, lo que más me impactó fue la historia y el mensaje que tiene ese libro. Y Víctor Frank, su historia es bastante interesante, que él estuvo justo en el momento donde empezaba el gobierno nazi a expandirse, y él se dio cuenta de lo que venía y él tenía la opción de él salvarse e irse a Estados Unidos. Pero sus padres no. Sus padres sí o sí ya no lograban tener pasaje para toda la familia, ¿no? Y huir todos juntos. Entonces él decidió quedarse para acompañar a sus padres y al final terminaron todos en el campo de concentración. Y él en el campo de concentración dijo, bueno, era una situación muy extrema, pero para él tenía un alto sentido estar y acompañar a sus padres hasta el momento de la muerte de los padres. Haber estado él con ellos, no como por lo menos decir cómo elegí esto, ¿no? Pero después se dio cuenta que tenía un sentido muy importante y que ese sentido lo llenaba y que había algo valioso. Después, cuando murieron los padres, dijo, bueno, ¿qué hago acá? ¿No? Mi primer sentido de estar ya está, ¿y ahora qué hago? Entonces empezó a observar qué pasaba con los que sobrevivían y los que morían, y por qué, cómo era su vida y cómo pensaban. Y lo que él encontraba que los que sobrevivían tenían un sentido. Era, o querían ver, a ver si sus hijos habían sobrevivido o no, o estaban un padre, un primo, un pariente, o cuando salían tenían un proyecto, tenían una idea, una visión, algo que los conectara con un sentido. Esas personas tenían muchas más chances de sobrevivir. En cambio, las que se van por encima, no desean para qué estoy acá, para qué es la vida, digamos, la vida es muy cruel,
morían, ¿no? Se dejaban morir, digamos, no era demasiado difícil dejarse morir, las condiciones eran muy extremas, tenían que sacar mucha fuerza interna para el nivel de trabajo y alimentación que tenían y problemas de salud, ¿no? Como sobreponerse. Entonces una es la búsqueda del sentido. Y otra cosa interesante que se dio cuenta ahí observando era que los militares del campo de concentración, los nazis, tenían un extremo poder sobre la vida de los prisioneros. Podían decidir si comían, no comían, cuando comían, si hacían turno extra, turnos simples, si iban a la cámara de gas o si no iban, si los separaban, si los golpeaban, pero no podían meterse en el cerebro de cada una de las personas. Lo que no tenían poder era cambiar la forma que cada ser humano tenía para interpretar la realidad. Entonces, eso, gracias a Dios, sobre la naturaleza, la biología, con lo que cada uno crea, ese poder no lo tiene otro ser humano, de cambiar al otro, cambiar su forma de pensar. Entonces, por suerte, la manipulación extrema no pudieron lograrlo, investigaban a ver si se podía cambiar, muchos han investigado esas cosas, pero no, hay una parte de reserva. Y lo interesante para mí de todo esto es cuánto poder tiene el ser humano de sobreponerse en situaciones límites. No quiere decir que todos en una situación límite puedan sacar esa fuerza, pero para mí muchas veces estando en organizaciones de como baja motivación o que a veces no era tan fácil y yo me ponía empezaba a ponerme un poco en víctima y decía, bueno, ¿esto es como un campo de concentración? No. Bueno, pensaba en la historia de ¿puedo hacer algo con esto? Y sí. ¿No? Yo no sé cómo reaccionaría, digamos, para mí él es un modelo, pero las situaciones, las empresas que yo voy en general, hay bastante nivel de queja y las situaciones son mucho más fáciles que un campo de concentración. Entonces lo que uno puede hacer como ser humano es inmenso, es enorme. Entonces, para mí a veces estos relatos de estas personas son inspiradoras y acordarme en esos momentos, ¿no? Cuando bajo los brazos y digo, no, acá no se puede, ya se probó, es muy difícil, no, que estos dueños, que este gobierno, que esta industria, que este mercado, me acuerdo de Víctor Frank, ¿no? Entonces a veces cuento la historia, otras veces simplemente yo lo traigo a mi memoria y a mí me da fuerza. Acá hay una versión más simple, que esto lo escuché en una charla TED de Simon Sinek. ¿Alguien la vio? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el título? Con este nombre lo encontré, no me acuerdo del título. Él dice lo mismo, nada más que una charla TED que en general es más con otro estilo, ¿no? Pero dice, las empresas se analizan a los líderes y las organizaciones y que en general todos responden, saben qué hacen y cómo lo hacen. Por ejemplo, ¿qué hacen? Acá desarrollo de software, ¿cuántos desarrollan software? ¿Se dedican al desarrollo? Bien. ¿Cuántos hacen capacitación y consultoría? Bueno, ese es el qué. Es bastante simple de responder. El cómo. Y cómo decir, bueno, yo uso Scrum, uso metodologías ágiles, yo todavía estoy haciendo PMI, no vengo acá a ver de qué se trata esto, a ver si adopto alguna cosa. Bueno, ¿cuál es el diferenciador? ¿No? Miento a los clientes, no les miento, yo soy honesto. Pocos dicen por qué. Y este por qué es el que te da el sentido. ¿Por qué voy a trabajar ese trabajo? ¿Por qué no renuncio a ese trabajo? ¿No? Me estoy quejando. ¿Por qué no renuncio? ¿Qué es lo que me ata? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuál es mi visión? ¿Hacia dónde quiero ir? Entonces, lo que dice Simon Sinek es que las organizaciones y los líderes que saben por qué hacen lo que hacen son los que logran un gran impacto, una gran transformación y sacan la fuerza de otro lado. Y para cuando uno hace innovación es sí o sí necesario saber el porqué. Si uno está en la curva de innovación y ya es un producto masivo, entonces estás comparando celulares. Y ya está, todos sabemos que un smartphone nos viene bien, entonces comparamos uno y el otro, comparamos las características de los celulares y elegimos por eso. Pero cuando hay algo completamente nuevo, no comparamos por características, es nuevo, comparamos por cuál es el sentido atrás de eso y si conecta con lo que nosotros, la visión que queremos o los valores que queremos expandir. ¿Se entiende esta idea entre la otra historia del sentido y esto de
¿Por qué hago? Y también eso, cuando uno tiene claro por qué él está en el trabajo donde está, se resignifica el trabajo. ¿No? Si uno no tiene claro por qué va a esa empresa, es muy probable que durante el día se desmotive con mucha frecuencia, o se desgaste, o se estrese de una forma diferente si sabe por qué está yendo a ese lugar. Y esa conexión hacia adentro. Si yo no tengo esa conexión de motivación intrínseca y sentido propio, voy a oscilar como unas olas del mar por lo que pasa. Hablaron bien de mí, hablaron mal de mí. Salió bien el proyecto, el cliente se quejó, ¿no? Entonces la motivación oscila. Según lo que pase, siempre va a pasar, se aprobó una nueva propuesta, el cliente no aprobó la segunda etapa. Entonces, siempre voy a estar dependiendo del mundo exterior. En cambio, si tengo esa conexión interna, no importa, estoy viendo hacia lo que quiero transmitir a la sociedad a 5 años. O quiero algo y cuando se logra un poquito ya siento esa satisfacción. Esa es la idea de tener conciencia de estos niveles. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Han preguntas? ¿Cómo lo aplicás por ahí porque hablaste de la innovación y del porqué, pero por ahí en un trabajo, no sé, empezar a veces a aprender, hay un autor del framework, o sea que muchas veces los sistemas que hacemos no tienen requerimientos muy locos, o sea, son cosas, si bien puede haber alguna innovación, o qué sé yo, quizás, y también es algo que pasa en varios equipos, a veces, que los sistemas son más o menos estándar, o por ahí no hay un desafío técnico, o no está claro, suele ser una fuente de motivación interesante ese lado. ¿Cómo va ahí? ¿Cómo podrías activar el por qué, por dónde lo podrías llegar a...? Depende a quién. A mí, por ejemplo, en un momento que yo me estresaba con desarrollo de software y un compañero mío me dijo, mira, yo elegí esta profesión porque no hay riesgo de vida. Un médico es distinto, ingeniero es un puente, si lo hizo mal los cálculos, gente puede morir. Dice, acá nadie puede morir, porque gana más o menos plata la empresa. Entonces a mí eso, como quitarle un poco de peso y no hacerlo demasiado grande, me sirvió por ese lado, pero por otro lado decir, bueno, entonces ¿qué hago? Y eso es muy personal, hay gente que lo que le motiva es la calidad técnica y el desafío de poder resolver de forma más simple cuestiones más complejos. Y el desafío lógico es una motivación. Entonces, ¿por qué? Porque le divierte extremadamente estar investigando y ser cada vez mejor en eso. Otro, porque le interesa gestionar una empresa o está teniendo una empresa de desarrollo de software y quiere que esa empresa crezca y económicamente vaya mejor. Digamos, no siempre tiene que ser un valor humano el que te esté motivando. Cada uno puede ser. Otro, querés que tu entorno y tus equipos cada vez estén más satisfechos y se superen constantemente. El motivo puede ser, claro, es muy personal y hay muchísimas opciones. Después va a haber amarres, después a las 5 van a estar María y Ricardo en un grupo y va a haber un tema que tiene que ver con esas motivaciones personales también. Uno de los temas va a ser ese, que pueden seguir explorándolo. Yo quería comentar algo, es como que de todas formas, por menos innovador que a alguien le parezca el software que tiene que desarrollar, siempre va a ser algo nuevo en el sentido de que si ya existiera, no habría que hacerlo, digamos. O si lo hacemos no tendría valor. En general, cuando tenemos un cliente o un usuario que destina recursos, plata, tiempo, en nuestra energía a algo, a hacer software, es porque el software va a ser algo nuevo que no se hizo antes. Si no, nadie nos va a pedir que hagamos de vuelta a Microsoft Word. Entonces eso es un motivador interesante. Sí, y también vos dijiste la palabra valor, que para mí dentro de la agilidad lo bueno es que todo el tiempo estás diciendo, bueno, ¿cuánto valor estás creando? Y ese es tu norte. Y estás hablando de user story donde hay necesidades reales. A mí me ha pasado en proyectos donde la necesidad no estaba clara. No sé para quién estábamos trabajando de alguna forma. Y eso a mí no me motivaba. Pero en cambio, en la agilidad tiene que estar muy clara la visión, las necesidades, cuánto valor creaste y el corto plazo. Entonces vos ves que la realidad del usuario cambió o no cambió. Cuando estás 3 años, al menos lo que a mí me pasó, proyectos muy largos, donde vos ves que no está a nadie le estás dando valor y quizás en algún momento se lo das o no, porque también me ha pasado que un proyecto, por ejemplo, de un año cambió la realidad del mercado y se decidió tirar todo lo que habíamos desarrollado. La motivación es más difícil, ¿no? Para mí ahí la motivación fue que aprendí técnicamente un montón de cosas por ese equipo y humanamente también, pero a nivel producto, valor generado fue 0. Y bueno, y eso para mí es importante, generar valor, para mi motivación.
¿no? Si no, por un solo laboratorio a veces no crea valor, pero sí tiene sentido para investigar. ¿Van bien? ¿Vos habías levantado? Sí, una consulta. Volviendo al caso de Frank, que relataste, dijiste en un momento, por suerte, la mente de las personas es lo único que no se puede invadir. Pero yo tengo una misión por delante este año que es convencer a 130 personas que se motiven para trabajar ágil. Entonces, a veces digo, o sea, en ese concepto, digo, ¿cómo te metes en la cabeza de la gente para cambiarlo para mejor? Porque el caso que estábamos viendo era cambiarlo para peor. Pero en este caso es cambiarlo para que creen valor en algo que hoy vienen haciendo de una forma hace 20 años y hay que lograr eso, meterse en la cabeza para que cambien. Para mí te puedo responder desde mí. A mí muchas veces quise manipular gente con buenas intenciones para su bien. Eso es que de manipular. Lo que mi resultado fue frustrarme con mucha energía y agotamiento. Y en realidad cada uno elige. Al principio cuando yo empecé estaba en una gran empresa y empecé con Scrum y a dar talleres y a hacer consultorías y proyectos pilotos con Scrum, quería toda la empresa ágil. Y la verdad el proceso de la empresa es mucho más largo de lo que yo puedo manejar y que hay personas que fui entendiendo que no querían y que ese modelo no les cerraba por ningún lado y respetar esas decisiones de otras personas. Entonces sí, yo me fui de esa empresa y ahora estoy solo con personas que les interese la cultura ágil y a los que veo que realmente no les interesa, está bien, digamos, como digamos, me excede, algo que te pides dejar lo que te excede, cambiar, digamos, el otro, por más que, digamos, para mí tiene sentido la agilidad, y eso es otra cosa que también aprendí. Antes de conocer la agilidad, hubo personas que se acercaban y me dijeron, mira, vos pensás así, y me dieron libros. Y para mí era obvio. Pero para otras personas, cuando empecé a estudiar más, decía, ah, claro, sí, ahora puedo poner en palabras, completar y agregar, y tuvo sentido de entrada. Pero hay gente que yo le empiezo a hablar de la agilidad y me mira como, ¿qué estás hablando? No tiene sentido para esa persona. Entonces, ¿por qué forzar que tenga sentido algo que no lo tiene? Lo que sí, a la persona que le encuentra un sentido, le puedo completar ese conocimiento y acompañar en ese camino para que le resulte más fácil. Pero no puedo cambiar de rumbo de vida a otro, ¿no? Eso sería como querer dirigir la vida del otro, o la vida profesional en este caso, pero no me corresponde. En el caso de que vos quieras lograrlo, quizás también cada uno tiene sus tiempos. Y eso también está bueno pensarlo. Porque puedo decir, tengo un objetivo que en 4 meses 150 personas sean ágiles, va a ser muy frustrante para vos. Y tu motivación va a ser la que se vea socavada. Quizás el ver que lo de cada uno va a tener su proceso. Sí, lo que dice María es interesante. Hay patrones también a veces para tanta gente, porque por ahí puedes empezar con los que estén más interesados en sumarse a esa cosa. Entre 120, por eso 4 Y eso, el tema de las expectativas, si tus expectativas son muy altas, la probabilidad de frustración es muy alta también. Y entonces de desmotivarte. Si en un año querés transformar esto, lo más probable es que también estés agotado, enojado, frustrado, diciendo esta gente no entendió nada. Bueno, lo que decía María, la expectativa de la gestión del cambio es otro tema, no hablo, acá sería como simplemente la parte de activar. Y después está todo el proceso que es bastante largo y hay muchas estrategias para acompañar ese proceso. ¿Está? Gracias. ¿Paso a otro? ¿Alguna? Bueno, otra cosa importante de la motivación, los 3 centros humanos, acá hay como, para simplificar, ¿no? La parte más racional, la parte emocional y el cuerpo, nosotros como ser entero. Algo que a mí me pasaba desarrollando software, al principio yo programaba y me parecía que las emociones son una pérdida de tiempo. Así que los usuarios, bueno, no está bien, me caían bien, hablaba, qué sé yo, pero trabajo en serio era puramente lógico y se creaba valor cuando dejabas toda esa emocionalidad de lado y ponías a trabajar, producía software. Después fui cambiando de idea, porque también el disfrute de estar conectado y la pasión, y en realidad sí había un montón de emociones mías que era prestar servicio, ayudar a la gente. Por ejemplo, yo antes creía que por desarrollar software simplificaba el trabajo de la gente. Y de hecho se quejaban de algo, sea la solución, y se quejaban de otra cosa. Entonces, claro, en realidad era, por eso empecé a ver más del lado humano, ¿no? Pero había una emoción presente que yo no la estaba registrando, que era ese prestar un servicio todo el tiempo.
y también en el mundo material, digamos, del cuerpo, de lo que se está creando y se está dando valor. Entonces eso, de tener conexión con ese lado, yo encontré por primera vez en la agilidad que se incorporara, como que se viera el ser humano de una forma más completa. Yo venía de una forma, de determinados entornos, donde todo el tiempo era como que si fuese cortar al ser humano por la mitad, es decir, la parte racional